está sucediendo, es una realidad, pero ¿es lo más adecuado? Por supuesto que no. Y deja tú el chat o la inteligencia artificial como tal. Creo que la tecnología es una buena herramienta Ajá. utilizada de manera correcta. No viene a suplir, sobre todo en temas tan humanos como son Sí, las emociones, claro. y los sentimientos y sobre todo el pensamiento. Creo que es una herramienta que la puedes utilizar, sí, con conciencia, pero con la que la misma conciencia sea la que te diga: "Okey, necesito buscar un profesional de la salud mental". Ajá, sí. En ese sentido, la verdad es que a mí no me da tanto temor la inteligencia artificial. Me da temor la charlatanería, me da temor, muchas personas que incluso a través de redes sociales, anda mucho de moda los coaches, ¿no? Soy coach de vida, soy Ujú. coach de duelo, soy coach, no sé, de N cantidad, y no es lo más apto, ni es lo más óptimo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Miriam Sandoval y soy la host de Guardianes de Recuerdos. En este programa quiero que me acompañes para comprender de una manera humana el propósito de la vida a través de una serie de conversaciones íntimas. Aquí quiero que tú y yo aprendamos de temas como la tanatología, la cultura del grupo Mausoleos y cómo nos estamos relacionando con la comunidad. Este es un espacio seguro donde hablaremos de mitos y realidades, de lo que todos atravesamos a partir del duelo de un ser querido. Este es un episodio que era muy necesario abordar. Aquí te voy a decir por qué. Tengo como invitado a Luis Monjarás, psicólogo clínico y fundador de Hombres en Equilibrio, plataforma enfocada en promover la masculinidad desde la salud mental. Platicamos sobre el machismo sistemático, cómo usar un lenguaje de amor, el autocuidado como herramienta de sanación, entre muchos temas más. Y antes de dejarte con esta conversación, te quiero compartir que Grupo Mausoleos mes con mes, en cada una de sus sucursales, Chihuahua, Delicias, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, ofrece pláticas de tanatología abiertas al público sin costo alguno. Puedes encontrar más información en nuestra página Facebook. Te dejo con Luis Monjarás. Y aquí vamos de nuevo, pero ahora con un tema muy diferente, muy interesante, con un invitado, Luis, bienvenido, Luis Muchas gracias. Mujaraz, psicólogo, pero aparte de que has encontrado un espacio muy atractivo para llevar un nuevo mensaje acerca de cómo asumir situaciones complicadas, situaciones a lo mejor de luto, también has podido hacer un equilibrio en base a un tema que hoy vamos a colocar mucho, que es tu interés, porque los hombres aprendan a manejar sus emociones, aprendan a ser, repitiendo la palabra clave, un equilibrio emocional en sus vidas. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. No, hombre, encantado, muchísimas gracias por la invitación. Y yo creo que no lo describiste, más bien lo describiste de una manera espectacular, porque es justo eso, buscar un equilibrio, buscar como esta parte en donde nosotros como hombres nos animemos a hablar de todos estos temas también, de nuestras emociones, sentimientos, pero también de nuestros pensamientos, que de pronto son los que nos tienen ahí en una cárcel que de pronto no sabemos cómo describir. Fíjate, cuando nosotros estuvimos pensando en la posibilidad de abordar el tema de Ujú. los hombres en terapia, de los hombres en un proceso de acompañamiento, a los hombres en una evaluación interna, lo primero que se nos viene a la mente es que por más que la psicología se ha hecho presente hoy por muchas circunstancias, la enfocamos mucho a las mujeres, al estar bien como pilares de familia, como formadoras de generaciones, pero hay un complemento cercano que no hemos podido visualizar en este tema y que hoy, gracias a ti, lo ponemos en la mesa. ¿Cómo identificas al hombre como el candidato ideal para que la terapia, la psicología, la conversación en sí pueda impactar en sus vidas? En cuanto te surja alguna primera duda, yo siempre les digo, y muchas veces cuando llegan a consulta, en la primera consulta los felicito y les doy esta bienvenida desde una felicitación, donde les hablo y del reconocimiento del valor que se necesita para acudir a terapia, porque es un proceso bien complicado, la verdad, y te lo digo también, yo digo, también soy hombre. En algún momento, cuando empecé mi primer proceso de terapia, que tendría yo como 14, 15 años, fue justo por un duelo importante en mi vida ¿Ok? que yo no sabía cómo manejarlo, no sabía ni qué pensar, no sabía bien nada. Más Ujú. aparte agrégale el factor adolescencia, ¿no? Sí. Eh,
Pero bueno, creo que yo lo identifico de esa manera, como la persona o aquel hombre que de primera instancia empieza con una duda, toma la acción y decide acudir a terapia Ujú. o a cualquier ejercicio o actividad terapéutica, porque se habla mucho de terapia, pero también yo reconozco mucho que hay 1000 actividades que se pueden hacer que son terapéuticas también. Sí, De pronto pensamos que como hombres nuestras únicas actividades terapéuticas puede ser el gimnasio, o puede ser el salir con los amigos, o desafortunadamente incluso hasta emborracharnos, ¿no? O sea, salir con esta idea de que, divertir es quedar inconscientes o pasármela en la borrachera y demás, pero no nos damos cuenta que de pronto es justo en esa borrachera en donde nos mostramos más vulnerables, y que a veces necesitamos como ese, no sé, como esa sustancia para podernos permitir llorar, ya sea a través de una canción de Juan Gabriel, o de algún recuerdo o demás, un pretexto o a un lo mejor, pretexto, ¿no? exactamente. Vamos a poner en contexto, Luis, tú eres psicólogo Sí. y actualmente estás enfocado a trabajar con hombres, Ajá, a que ellos sientan la apertura y el espacio adecuado para que puedan, pues, llevar a cabo muchas de sus actividades y superar a lo mejor muchas de sus vivencias. exacto. ¿En qué momento dice Luis, hay psicología de sobra y normalmente las mujeres somos las que hacemos uso de ella? Ujú. ¿Cómo seleccionas este mercado? Lo seleccioné a partir de la propia experiencia. Eh, Cuando yo ya empiezo, salgo de la carrera, tengo, como el primer golpe a la realidad, ¿no? De qué voy a hacer. Ujú, Obviamente te da terror al salir de la carrera de psicología, como cómo voy a atender a alguien o cómo voy a guiar a alguien, entre comillas, ¿no? Si no tengo como toda esta experiencia. Hoy lo veo porque fue un temor que me pasó a mí, pero digo, creo que también es parte de vencer ese miedo, porque tenemos que ir agarrando la experiencia propia que nos marca la propia carrera o la profesión a la que nos dedicamos. Pero en ese sentido, creo yo que fue cuando entró a gobierno del estado con la atención pública. ujú. Y aparte de que está desbordado el servicio de atención a la salud mental en cualquier, instancia gubernamental o de sector público, pues me di cuenta que evidentemente, o sea, mis listas de asistencia eran 95% mujeres, Ujú, y mujeres jóvenes, y mujeres, justo como tú lo acabas de decir, preocupadas por: "Es que yo tengo que estar bien para que mi familia esté bien", claro. dejando de lado por completo el hombre. Y ahí empezó como la duda, como empezar a decir: "Pero, ¿cómo?". O sea, ¿dónde está el balance? Porque qué padre que una mujer, y yo siempre esto se lo reconozco mucho como mujeres, la parte del autocuidado, la parte a lo mejor incluso hasta visitar al médico más seguido que un hombre, nosotros no la tenemos. O sea, definitivamente es que hasta que de plano no tenemos el problema, y a veces todavía se batalla más, porque en consulta lo veo con señores, con personas de la tercera edad, que están negados completamente a recibir una atención médica, en algún hospital o en alguna clínica. Ahora imagínate si les hablamos de salud mental, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde me da como el impacto y empiezo con las dudas. Y ya por completo, en Hombres en Equilibrio, Ujú. pues fue hace 3 años aproximadamente, donde me doy cuenta que existen espacios, donde realmente yo pensaba que no, que en México no había como lugares exclusivos, no exclusivos porque, Enfocados a ándale, lo que mejor. tengan un enfoque hacia la masculinidad, Ujú. hacia la atención, dirigida hacia el hombre, y me empieza la duda de decir, bueno, ¿y en Chihuahua qué estamos haciendo? Me topo con el estigma muchas veces de somos norteños, es que allá el machismo está más arraigado. En algún momento, hace un año aproximadamente, fui a la Ciudad de México y vi que hay muchas asociaciones, o sea, hay muchísimas, enfocadas a la atención masculina, y aquí en Chihuahua desafortunadamente no. Entonces dije, pues bueno, pues empecemos a ser pioneros. Y al momento de ser pioneros me doy cuenta que no era tan pionero, que también hay muchos colegas que tienen ya 10, 15 años trabajando en este tema, pero pues no se les ha dado como también esta posibilidad y esta, oportunidad, tal vez, de presentarse, de levantar la mano, de decir: "Oye, acá estamos nosotros también hablando". Entonces, me ha dado mucho gusto que Hombres en Equilibrio haya sido como bueno, más bien es una plataforma para empezar a dar a conocer temas relacionados con masculinidades y con la importancia de la salud mental en el hombre. Cuando platicamos previamente, salió la palabra de nueva masculinidad y Ujú. decía Luis, pues eso de nuevo no está tan nuevo, justo Sí, lo que tú claro. estabas comentando, ¿no? No es que sea una nueva masculinidad, sino que estamos tratando de modificar nuestra cultura en cierta manera. ¿Cómo lo percibes tú? Totalmente.
cuando hablamos de nuevas masculinidades, digo, de pronto el nombre se escucha potente, ¿no? Y se escucha como, Sí. claro, eso es. Es volver a nacer y Ajá. Sí, reconvertirte. sí, sí. Incluso hay una serie muy interesante en Netflix, la de Machos Alfa, que Ujú. pone muy, muy, muy bien el tema de las masculinidades Sí, y de este tema de las nuevas masculinidades. No se trata, no estamos sacando como algo nuevo ni mucho menos. Al contrario, incluso estamos respetando hasta cierto punto las masculinidades hegemónicas, que son estas masculinidades que también le han hecho muchísimo daño a la sociedad, muchísimo daño a las mujeres, pero también muchísimo daño a nosotros mismos. ¿A través de qué? Pues de un machismo interiorizado, de un sistema patriarcal, que era lo que platicábamos en la llamada. De pronto nos cuesta trabajo aceptar que nosotros somos víctimas sí, de nosotros mismos, sí. ¿no? O de nuestro propio machismo, pero es una realidad. Entonces, creo yo que por ahí va toda esta situación de las nuevas masculinidades y me gusta cómo lo acabas de describir, como no es un renacer, sino más bien es empezar a enseñar y empezar a hablar de que hay otras maneras de vivir nuestra masculinidad de una manera más sensible, de una manera más consciente sobre todo de nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. Fíjate que las familias mexicanas, en su mayoría, han sido etiquetadas como, tener a una mujer como figura, eje, ¿no? Las mujeres jefas de familia, las mujeres madres solas. Pero estamos dejando de lado que hay duelos de una separación o de un divorcio, donde una mujer asume el rol, a lo mejor, de querer ser padre y madre, pero hay un papá, hay una figura que a lo mejor se queda fuera y no sabe qué está pasando, y no sabe cómo enfrentarlo, y tampoco Ujú, sabe cómo reaccionar. Y a veces como mamás, aunque se queden tratando o formando a sus hijos, heredas esa masculinidad que veías a lo mejor en tu papá, a lo mejor claro. en tus hermanos. ¿Es normal, es lo correcto lo que estamos comentando o hay una evolución en este sentido? Hay una evolución y yo creo que apenas la estamos viviendo. Es decir, yo creo que los resultados se van a ver en las próximas generaciones. Te hablo como papá presente o intento ser presente Que o estar estás presente. estrenándote de Estoy papá, Luis. estrenándome, pero me ha encantado también que muchos de mis amigos están viviendo la misma etapa. Y nos hemos dado cuenta cuando nos hemos sentado a platicar y demás, que decimos, hemos estado más presente nosotros que nuestros papás, incluso en la misma etapa de nuestros hijos. Ujú. En aquel, digo, y no te estoy hablando de los 60, 70, mis papás me tuvieron en 1990 y desde mi experiencia puedo hablar que mi papá fue un padre ausente, no por decisión, sino incluso también, pues porque él decía, tengo que trabajar. Claro, Y este rol de proveedor, en donde tengo que ser yo quien provea absolutamente todo, no porque mi mamá no lo hiciera, porque mi mamá también trabajaba, pero esta sensación, ese pensamiento, pues, de una cultura machista, ajá. pues, lo ausentó por completo de la niñez, pues, o de la temprana niñez temprana, tanto mía como de mi hermana, pero que hoy en día lo puedo ver y se lo reconozco y le di porque un día me acuerdo mucho que él me decía: "Me siento muy culpable de esa situación". Creo que ahora que nació mi hijo, que es su primer nieto, es el primer nieto de la familia, entonces es el más consentido aún. Y que es muy diferente, ¿verdad? Digo, Total. como persona, como hombre en especial, ser papá y ser abuelo es Sí, muy pero él distinto. me lo ha dicho así, y lo veo yo sobre todo, ¿sabes? Con un cariño, con un amor, con una paciencia, que, encantado, está enamorado de poder estar viviendo eso. Entonces, como que a través de él, de mi hijo, pues, yo veo que mi papá también está sanando como una parte de ausencia, cuando nos tenían a mí y a mi hermana por necesidades, pues, de proveer, nada más, y se acabó. Entonces, yo creo que sí va por ahí, todo el tema de las paternidades en ese sentido exclusivo, de que sí se juega el rol de proveer, donde exclusivamente de pronto se le da también este papel de el que castiga, Sí, porque como va a autoridad. venir tu papá, y ahorita le voy a decir a tu papá, y entonces los hijos crecemos con un terror hacia el papá, pero a veces resulta que el papá ni siquiera era el terror, ¿no? No Porque se da llegaba tan cuenta. cansado. Sí, o sea, o llegaba tan cansado que ya lo único que quería era dormir y como luego platicamos de las broncas en la casa. Pero creo que todo eso sí viene marcado mucho también de una, mm, cultura machista que las mujeres también han adoptado y adoptaron por muchos años sin darse cuenta incluso. Sí, Y queriendo también como contrarrestarla, pero al mismo tiempo eran las precursoras. encauzándola, Exacto. claro. ¿Qué sientes tú que debe de ser un nuevo referente al ser papá? Es decir,
sería, no hay correcto o incorrecto, pero ¿cuál sería la manera más elocuente de tener una relación con tu hijo para que él genere una nueva masculinidad cuando tenga más edad? Yo creo fielmente que es a través del amor. Me explico, de que nos atrevamos a hablar, en el lenguaje correcto del amor, em, que si tenemos la oportunidad de decirle a nuestros hijos cuántos lo amamos o los amamos, lo hagamos. Y a veces nos privan de esa situación, nos privan de poder demostrar afecto, se nos priva de poder mostrarnos, como esta parte, pues sí, como tiernos, amorosos y cariñosos hacia con nuestros hijos. Entonces, yo siento que al momento de empezar a romper patrones, que pensamos que son exclusivos de las mujeres, porque la mujer cuida, es amorosa, es protectora, es quien al momento de que se caiga el hijo, es quien abraza y Corres. ajá, pues nosotros también podemos hacer eso y nosotros podemos irle enseñando también a través de nuestro propio ejemplo a nuestros hijos la manera correcta de cómo demostrar, perdón, de cómo, percibir el mundo a través del amor. Cuando tienes la oportunidad de formar un hijo, gran parte de esa formación es el contacto físico, el Completo. abrazo, el beso. Y se nos olvida a veces como padres, digo, la naturaleza de la mamá es más cercana a ello, ¿verdad? Pero a veces los padres no les permitimos hacer saber que pueden ellos experimentar sentimientos de gratitud, de afecto, y entonces crecen sin saber qué hacer con lo que están sintiendo. Ujú. Tú estás trabajando actualmente con jóvenes desde los 18 años hasta la edad adulta. Sí. ¿Es más complicado que un hombre abra o conozca la manera de expresarse si es más adulto o igual los jóvenes por su naturaleza y la época en la que están viviendo les representa un reto a cierta edad? Qué buena pregunta. Pero porque ahora sí que es un 50 y 50. Ajá. Ahí te va por qué. Porque yo lo veo en el sentido de que cuando se tiene la intención, se tiene el deseo y las ganas, se puede. No importa mucho la edad o la etapa en la que te encuentres de tu vida. Yo he visto personas de 65, 70 años que han hecho un cambio completo de sus ideas, de su manera de expresar sus emociones, sus sentimientos, pero incluso también de sus pensamientos. Y a veces escuchamos mucho como el dicho de, no, pero pues es que imagínate cambiar a mi papá, ¿no? A sus 70 y tantos años, Es es difícil. difícil. Sí, pero probablemente también porque él no lo desee y no tenga esta apertura y realmente él no lo quiera. En ese sentido, creo que va a ser muy complicado, pero me va a escuchar medio romántico y aprovechando que es febrero, vuelvo a lo mismo, a través del contacto, a través de la demostración de afecto, de compasión, de aprender a ver a nuestros padres, hombres, refiriéndome al hombre, pues, con compasión, con cariño, podríamos llegar a derrumbar esa barrera, por así decir. Esa barrera que vienen estos adultos mayores cargando de cero afecto, cero demostración de cariño, un abrazo, pues fúfale, ya te puedo yo decir, mi mamá a veces me contaba de que me dice, mi papá nunca me abrazó, o sea, yo no recuerdo un abrazo de mi papá, más que no fuera en cumpleaños, Navidad o alguna situación que ameritaba romper esa barrera, ¿no? Pero de ahí en fuera no. Entonces, yo creo que no es que exista como tal una complejidad, pero sí creo que es necesario que la otra persona también lo quiera hacer y esté dispuesto al cambio. De ahí en fuera, yo creo que cualquier hombre estamos, pues, disponibles para esta nueva aprendizaje, pues. Normalmente las personas necesitamos como que un golpe, como una sacudida, vivir un momento que cambia nuestro propósito de vida para reaccionar. E- ¿Es necesario también un golpe de vida para que esa nueva masculinidad aparezca como una opción? No sé si la palabra necesario sea la correcta, porque, pues, yo te hablo desde mi experiencia y yo no considero que haya tenido como un golpe como Ujú, tal. ujú, Para mí, en mi caso, pues, fue la curiosidad, ujú. fue el querer atender una necesidad personal, pero también ayudar a otras personas. Y pero sí lo veo y sí soy consciente de que muchas veces es a través de ese episodio, a través de esa situación, de esa vivencia, en donde, híjole, empiezan o empezamos como hombres a decir, tal vez lo estoy haciendo mal, tal vez lo que estoy pensando no es correcto, tal vez como lo estoy demostrando no es lo correcto.
y es ahí donde puede entrar la posibilidad de que él tenga el deseo de poder cambiar o de poder modificar algún rasgo, alguna conducta, algún pensamiento. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de platicar con alguien que tiene una pérdida, en el momento en el que sucede, asume un liderazgo, una posición Ujú. protectora con el resto de la familia por su naturaleza, es algo normal. Y siento yo que eso influye para que él se impida, el recibir más muestras de afecto o demostrar lo que está sintiendo en cuanto a querer llorar, en cuanto a aceptar una consolación. ¿Se puede trabajar eso antes de que alguien tenga la necesidad de enfrentar una pérdida? ¿Se puede trabajar en cuanto a qué sucede cuando el dolor aparece en la vida de un hombre? Claro, y es la clave aquí sería, pues, el proceso psicoterapéutico, ¿no? Okey. Si tú llevas un proceso psicoterapéutico, no sé, a lo mejor a una edad temprana, por supuesto que vas a obtener mejores herramientas para poder afrontar situaciones tan complicadas como la pérdida de un ser querido, porque creo que incluso lo he visto en funerales a los que he acompañado, a personas, a usuarios y demás, son los responsables, justo lo que tú y la mayoría de las veces, ¿eh? A veces también hay mujeres que son las que andan ahí como liderando, Sí, pero gran parte es el hombre que encargado hace de el todo el tema trámite. administrativo, Sí, ¿dónde está el hijo? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está el papá? Ocupado. De pronto casi ni se les ve ajá, en los procesos, ¿no? Pero después viene ese golpe de realidad. Yo me acuerdo mucho de la frase de un usuario en consulta que un día me dijo: "Lo más difícil no fue el evento como tal, ni siquiera el funeral, el estar ahí. funeral, sino los días posteriores y las semanas posteriores. La ausencia, el entender". Me dice, y yo, bueno, él me platicaba que hasta los 2 meses fue donde él tuvo una crisis manejando, escuchando una canción que representaba algo para su pérdida, y bueno, ahí tuvo que buscar la necesidad urgente, inmediata de una contención psicológica, que a la cual fue la que yo atendí, y es ahí donde él empieza, ahora sí como que a caerle el 20, ¿no? De todo ese tiempo lo viví en modo automático y ni siquiera estuve presente, ni siquiera me acuerdo, me dice, o Ujú. sea, no recuerdo mucho de las cosas que estaban ahí. Entonces, yo creo que sí, a través de un proceso psicoterapéutico con profesionales, siempre lo digo. Hijo, vas a tocar un tema, yo creo que me leíste la mente, ¿no? Sí, A los hombres les da vergüenza decir que van a terapia cuando lo hacen, pero les da más vergüenza ir, o sea, no lo hacen. Y están asumiendo, quiero pensar que vamos a hablar un poquito de esto, ujú, que un chat, una computadora te puede dar esa retroalimentación de lo que estás sintiendo. totalmente. Está sucediendo, es una realidad, pero ¿es lo más adecuado? Por supuesto que no. Y deja tú el chat o la inteligencia artificial como tal. Creo que la tecnología es una buena herramienta Ah, utilizada de manera correcta. No viene a suplir, sobre todo en temas tan humanos como son sí, las emociones, claro. y los sentimientos y sobre todo el pensamiento. Creo que es una herramienta que la puedes utilizar, sí, con conciencia, pero con la que la misma conciencia sea la que te diga, ok, necesito buscar un profesional de la salud mental. Ajá, sí. En ese sentido, la verdad es que a mí no me da tanto temor la inteligencia artificial. Me da temor la charlatanería, me da temor muchas personas que incluso a través de redes sociales anda mucho de moda los coaches, ¿no? Soy coach de vida, soy Ujú, coach de duelo, soy coach, no sé, de N cantidad. Y no es lo más apto, ni es lo más óptimo, porque incluso estas personas vienen a reforzar una masculinidad hegemónica, ¿me explico? An Sí, claro, tú debes de ser fuerte, tú debes de ser líder, tú debes de ser la base de tu familia, tú debes de entender este rol, porque entonces estamos perdiendo esta fortaleza como hombres, gracias a ujú. personas como hombres en equilibrio, ¿no? Que vienen a querernos, quitar esta hombría. No, no, no va por ahí. Y a ese tema es a donde yo quería llegar, pero sí creo que lo más importante sería atender cualquier aspecto de salud con profesionales. Y yo siempre se los digo en consulta, cuando te duele algo, pues no vas, bueno, algunas veces sí, ¿verdad? Si vas con el que masaje o demás, Una pero fractura, ándale, pero, cuando ya requiere mayor atención, pues buscas la ¿no? atención Alguien que sepa. especializada. Entonces, lo mismo pasa con la salud mental. Y no solamente es cuando fallece alguien, un divorcio, un Ujú. cambio de casa, un nuevo empleo, Pérdida de trabajo. pérdida del trabajo. Ellos como jefes de familia, como esa etiqueta de proveeduría que tienen, el no ser, em,
no ser tomados en cuenta en este rol. Te lo digo porque ahorita hay muchos matrimonios donde el que proveía ahora, a lo mejor está en casa y está al pendiente, y también necesita hablar de lo que está distinto de lo que él imaginó que iba a ser su edad adulta, su edad productiva. ¿La terapia es una manera en la que ellos puedan encontrar un lugar en ese nuevo rol? Totalmente, pero también los espacios y las redes de apoyo. Okey. Em, Todo cambio es colectivo y desafortunadamente, de pronto creer que en la individualidad yo puedo cambiar y es lo normal y es como lo esperado, pues es un error. Ujú. Si yo empiezo a tomar psicoterapia, pero entonces mi pareja nunca lo ha hecho, mi familia, probablemente te conviertas en el elemento que ande ahí como a veces le llaman, ¿no? La oveja negra o, ay, no, es que este ya desde que va a terapia, resulta que ya se cree psicólogo o cosas así, ¿no? Hasta se burlan, ¿no? Se Sí, que burlan de empiezan a él. invalidar muchas de las cosas que esa persona empieza a hacer. Entonces, yo creo que es psicoterapia, redes de apoyo y sobre todo empezar también a entender que hay personas que nos vienen acompañando a lo mejor desde hace muchos años, que no son las correctas, que no son las adecuadas y que de alguna otra manera son las que también nos vienen ahí como restando a a esta posibilidad de poder evolucionar o de poder ver o entender el mundo ahora con esta nueva perspectiva. ¿La terapia grupal en los hombres es más provechosa que la individual? Sí, eso es algo bien curioso, porque por ejemplo en los grupos reflexivos, en los Sí. grupos de apoyo, Ah, sí hay una mayor asistencia por parte de hombres que de mujeres. Entonces, eso nos habla también de que buscamos colectivos, okey. de que buscamos de alguna otra manera sentirnos validados o el respaldo de otros hombres. Es ahí donde yo por eso les digo, al momento de una burla, al momento de algo que sabemos que es incorrecto, aunque estemos en un grupo que puede ser considerado como este nuevo término de la machósfera, ¿no? Ujú. Donde todos nos protegemos entre hombres y nos sentimos cómodos hablando de temas, pues la mayoría de las veces medio despectivos en contra de las mujeres con una sola persona, con uno de ellos que diga: "Oye, eso no es correcto", o "Eso no es gracioso", o "A mí me parece que lo que tú estás diciendo no es adecuado", y demás, empieza a resonar en la mente de los demás, Mm. y empieza a haber cambio. Entonces, ser agentes de cambio nos corresponde a todos y, por supuesto, que podemos hacerlo en materia colectiva, pues. Los primeros ejercicios de psicología varonil eran inducidos, eran Ujú, obligatorios, según lo platicábamos, ¿no? La ujú, autoridad tomaba un grupo de personas motivadas, a lo mejor por algún incumplimiento de la ley, y empezaban a hacer este tipo de ejercicios. Y en las mujeres ha sido distinto, como que las mujeres sí buscamos esa secrecía, esa individualidad. ujú. Y actualmente, ¿eso se está generando como un cambio, una nueva estrategia, o, la intención es que se siga haciendo un llamado a los hombres a iniciar de manera grupal para después conducirlo A a lo algo individual. individual? Exacto. El tema del colectivo y de lo grupal sí tiene como objetivo que de algún modo tú veas que no eres el único que siente, piensa o ha estado en esa situación y entonces invitarte a llevar un proceso en la manera, en lo individual, pues. ¿Por qué? Porque el trabajo es completamente distinto. No se trabaja ni se puede elaborar un plan de terapia Ujú. igual que con un grupo que en lo individual. Y afortunadamente sí pasa eso. Una vez que acuden a los grupos, una vez que acuden a los círculos o que van acompañados incluso de alguien más, dicen: "Oye, pues sí, resulta que sí, quiero animarme a empezar un proceso en lo individual". ¿Y sabes dónde pasa más? En la terapia de pareja. Ese es otro tema de vanguardia donde Ujú. ya no estamos hablando de lo colectivo ni lo individual. ¿Y cómo funciona, Luis? ¿Cómo te va con ese tema? La terapia de pareja es bien interesante porque van los 2 Ajá, y casi siempre es la mujer quien lidera, sí. es la mujer. Ella va y a él lo llevan. Ajá. Casi siempre. Y a veces me ha Okey. pasado que me dicen: "Es que yo no quería venir porque seguro usted me va a querer cambiar a lo que piensa ella y se va a poner del lado de ella". Y, oh, sorpresa. De pronto sí llega a pasar que no es así, y de pronto llega a pasar que lo que el hombre estaba incluso mencionando dentro de la relación, pues era lo correcto y lo indicado, ¿no? Hablando de términos de comunicación, de respeto, de comunicación asertiva, sobre todo. Y es ahí donde la mujer de pronto dice: "Yo ya no quiero", Mm, ¿sabes? sí. Y se queda el hombre. Ah, Y el hombre es quien entonces dice: "Okey, yo sí quiero". yo Y sí. no es por un lado de que me dieron la razón,
sino porque entonces el hombre empieza a entender que lo que él estaba haciendo era correcto y tiene un nombre y que por supuesto que puede ayudar a su pareja a través de lo individual, la puede ir ayudando a ella. Y eso es bien interesante. La verdad es que en terapia de pareja pasa muchísimo esa parte en donde la mujer dice, ok, yo ya no, que siga él el proceso y sigue la dinámica, aunque de pronto ella perciba que no, al empezar también Ujú. un cambio en la comunicación del hombre y al empezarle a hacer entender que todos esos chistes, que todo eso incluso lo que él ve como inofensivo, pues es hasta cierto punto violento. Entonces, obviamente la pareja empieza a ver cambios en él y dice, ah, ok, está excelente que él siga este proceso, ¿no? Entonces sí se da mucho esa dinámica, la verdad. De fuera pareciera que una masculinidad equilibrada es feminizar al Ujú, hombre, ujú, como tú decías, ¿no? O sea, que llore, que hable, que demuestre amor, pero ese es un concepto totalmente erróneo si estamos hablando de equidad y sobre todo cuando aparece la palabra género y mm. parece que le etiquetamos mal, ¿no? Que nos vamos nada más hacia uno de los 2 lados del equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo podemos encontrar realmente el equilibrio o cómo trabaja este equilibrio ante los hombres en una nueva generación? Yo creo que precisamente es eso. Es justo el poder identificar que nuestras emociones, sentimientos y pensamientos vienen de un lugar y que ese lugar se puede trabajar. Que no de pronto por lo que yo haya pasado, por lo que yo haya vivido o lo que a mí me hayan dicho, pues ya, ahí me quedé. Que de pronto no es regla que los jóvenes estamos siendo revolucionarios, ¿eh? Tengo colegas y de pronto amigos que son de mi edad o más jóvenes que me dicen: "No, no, no, esas cosas no", o, justo es feminizar al hombre y demás. Cuando no se dan cuenta de la gravedad de sus palabras, que al mencionar que el llanto, o la expresión de las emociones o de los sentimientos es feminizar con un tono negativo, pues estás mandando a la fregada a la mujer, ¿me explico? Sí. La estás poniendo en un lugar de como cosificarla, pues, de no, no, pues, imagínate un hombre llorando, o imagínate un hombre sensible, o imagínate un hombre que hable de respeto, de valores, de no, 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 ¿por qué no? Es que eso es para mujeres, ¿y por qué es de mujeres? O cuál sería lo malo Ujú. en que también nosotros empecemos a hablar de eso, pues. Entonces, creo yo que el equilibrio se va a dar en base a que nosotros tengamos la apertura, en que nosotros aceptemos la información y no busquemos como esta guerra de géneros, sobre todo los hombres, porque eso es una realidad. De pronto vemos manifestaciones, de pronto vemos, fechas o conmemoraciones y decimos: es que ahora la mujer tiene todos los espacios, tiene", pues sí, pero el hombre los tuvimos durante toda la historia. Los hombres siempre tuvimos una fiscalía exclusiva para nosotros, Sí. incluso si nos vamos a hechos históricos, ¿no? Ujú. Entonces, exigir así como tal, como comentarios de una fiscalía especializada para el hombre, ah, es erróneo. O un Día Internacional del Hombre existe, pero Sí. de pronto no lo Nomás pasa no tan desapercibido. no lo han hecho como, un acto de mercadotecnia, ¿verdad? Para el consumismo, a Exactamente, lo mejor. exactamente. Eh, ¿Que por qué no marchamos? Pues porque no nos organizamos, porque también hay injusticias, porque también hay procesos, porque también hay situaciones complicadas, pero definitivamente creo que ahí en el colectivo no nos gusta mucho levantar la voz y la mano, porque entonces nos veríamos como, Ajá. ¿sabes? Y eso es lo que nos mueve de pronto. Entonces el equilibrio para mí sería es empezar a identificar, nombrar y sí tomar acción sobre todo. ¿Sigue habiendo estos roles exclusivos para el hombre y estos roles exclusivos para la mujer, o se van a ir disolviendo en una nueva sociedad? Te hablo desde la fantasía. Espero yo que sí. Esta es tu casa, platícame lo que tú quieras. Espero yo que sí. Y es el sueño de Luis desde hace muchos años, incluso desde que era un adolescente, precisamente buscar esta parte de un equilibrio, Ujú. entre géneros, entre hombres y mujeres, y que nos dejemos de ver como competencia. En, pero desafortunadamente la estadística nos dice todo lo contrario. Si bien hay más espacios, si bien han aumentado se ha reducido la desigualdad salarial,
pues también han aumentado los feminicidios Ujú. y también la violencia en contra de la mujer ha aumentado y también la violencia dentro del hogar sí sigue siendo una estadística que el 85% a nivel mundial es dirigida hacia la mujer. Viendo esta situación con compasión, yo te podría hablar que es resultado de hombres violentados, que es resultado de hombres que no aprendieron o no se les enseñó otra cosa más que la violencia, más que los ritos, más que los golpes y sobre todo el sometimiento. Entonces, sí quisiera yo pensar que en el futuro va a haber un modelo muy diferente al actual en temas de políticas públicas y de Ujú. sociedad, pero actualmente creo que estamos muy alejados de esa situación. Y es por eso que incluso una vez me llegó un insulto allí por Instagram que me hablaba de que yo quería ser feminista y que no sé qué y demás. Dije, no sé dónde le ve o sea, no sé dónde le ve él lo malo a ser un hombre feminista, cuando el feminismo es todo un movimiento que incluso nos ha beneficiado a los hombres, ¿no? En el tema de las horas de crianza, ay, se me fue el nombre, del permiso que te De dan, cuando eres papá, ¿no? Los ajá, días que te los dan de días que te dan, que licencia. ahorita es una burla, pero, pues, por lo pronto ya pusimos ahí el tema también de que son bien poquitos, o sea, la verdad es que sí, si estamos exigiendo crianza presente, paternidades presentes, pues también necesitamos mayor tiempo. Esos 5 días, la verdad, lo mucho que te da son trámites burocráticos y al quinto día, tú ya tienes que presentarte a trabajar. Si eres un padre presente, ahora imagínate, o si intentas ser un padre presente, un padre y un esposo sobre todo, que esté apoyando a la mujer en ese proceso que me parece increíble, pero pesadísimo emocionalmente y físicamente. Pero imagínate, el hombre tiene que regresar a trabajar, Ujú, claro. ¿sabes? Y con 2 horas de sueño, o a veces sin dormir, y tiene que manejar, o a veces andar en andamios, o en trabajos de mucho riesgo, mm, y todavía nosotros, con esta, como exigencia social, pero que no viene respaldada de políticas públicas. Entonces, pues sí, yo creo que podría suceder, pero, pues, habría que dejarlo al futuro. Esperemos que nos toque verlo, pues. Nos ha tocado, en algunas ocasiones comentar acerca de personas que se quedan, bajo el o con la obligación de cuidar a sus padres también. Entonces, ahí amplías esa masculinidad, porque a lo mejor pudiste haber sido muy buen padre, pudiste haber sido muy buen esposo, pero, ¿qué pasa cuando el hijo tiene que asumir un rol de cuidado a sus padres? No necesariamente en la última etapa de su vida, sino a lo mejor desde la etapa productiva, donde tiene que aportar y que tiene que abrazar. Nosotros es muy frecuente escuchar de decir: "Ay, pero tuvo una hija, entonces no se quedó sola". Mm, Esa ausencia de los varones es cultural, pero también se puede trabajar para que se conviertan en mejores hijos, más proveedores ante los padres que a lo mejor, pues, dedicaron la mejor etapa de su vida en formarlos. claro. Creo que esa formación se viene y se pretende que se dé durante la infancia, durante la adolescencia. Pero, pues sí creo que viene esta parte cultural, social, donde nosotros no servimos para cuidar. ¿Sí me explico? Donde es más, a veces ni nos cuidamos a nosotros mismos. Sí, ¿Cómo vamos a cuidar a alguien más? ajá. Y tú puedes ver, o sea, incluso temas, el otro día me decía una amiga, bueno, pero es que ustedes quedan viudos y se consiguen a otra al año. No sobreviven. Ajá, no, deja tú, van tras otra, tras otra, tras otra, o sea, divorcian, pero inmediatamente rehacen su vida. Pero lo decía como en un tono de broma, enojo. Ujú. Le digo, es que si lo pones en un contexto, pues obviamente así en el que estábamos, pues sí da un poco de risa, pero también da mucha tristeza, porque entonces no se nos enseña a estar solos, a aprender a estar solos y a cuidar de nosotros mismos. Entonces, exigir que cuidemos de alguien más, Es pues muy es complicado. complicado, sí. Vuelvo a la estadística. Padres ausentes, inmediatamente hay un divorcio, el niño con la mamá. Corren. Y el papá, pues a lo mejor lo ve los fines de semana, ¿no? Y de pronto los comentarios en algunos otros podcasts ahí no, pero es que yo los tengo los fines de semana y conmigo son muy tranquilos y yo no sé por qué la mamá pura queja. Sí, no es lo mismo tenerlos 2 días a tenerlos 5 días y con toda la complejidad que esto lleva. Y en el tema del cuidado al adulto mayor, cuando nada más queda un hombre, Ujú. pues se da y se ve, los números ahí están, el abandono. El abandono a personas de la tercera edad, la probabilidad es mayor si tienes puros hijos varones. Ujú.
Y esto no nos habla, bueno, nos habla obviamente de una pérdida o nula de valores, pero sobre todo de una incapacidad, que ojo, se puede manejar. Pero a veces en la comodidad de un sistema patriarcal y de un machismo decimos, no, pues ¿para qué? De todos modos, yo no sé planchar, yo no sé cargar, yo no sé cómo le voy a limpiar el pañal yo a mi papá o a mi mamá. Eso es de mujeres, eso se encargaban ellas. O contrato una enfermera, ¿no? Si obviamente, digo, estoy hablando Sí, sí. del Simplemente darles abanico. de comer, o sea, algo más que ir a comprar un alimento que ellos puedan consumir. Sí. Sí, creo que es complicado, pero vuelvo a lo mismo. Si se tiene la intención, se puede lograr un cambio y obviamente también, pues bueno, ahí dependerá mucho como todo el ambiente psicosocial y todo en lo que esté ahí envuelto la situación, ¿no? Porque de pronto, pues también hay padres que criaron con mucha violencia, que criaron con mucho rezago emocional a sus hijos y hay hijos que dicen, sorry, pero no me nace, ¿no? O no estoy dispuesto a cuidar cuando tú nunca me cuidaste, por Ujú. ejemplo. Entonces, es todo un tema. Eso nos podría dar como para todos Ay, Dios. los episodios. Si nos regresáramos a hablar de políticas públicas Ujú. y estamos jugando a que todo lo que nosotros pensamos se nos concede, Ujú. ¿qué debe de suceder a nivel de educación en la primaria, en la secundaria, para que los niños fuera de su casa conozcan esta nueva forma de entender el término de masculinidad? Que se hablara un poco más del tema de género, sin miedo a una agenda woke, como le llaman ahora, o todo este tema de una libertad sexual y demás. Eh, Justo lo acabas de decir, de pronto, incluso como adultos, cuando nos hablan de algo con perspectiva de género, inmediatamente es, eso es para la mujer. Okey. Oye, hay 2 géneros. Sí. Entonces, probablemente acércate y pregunta, porque a lo mejor hay una atención especializada para hombres. Sí, pero que de seguro con un enfoque como para darle la razón a ellas. Bueno, la verdad es que hasta que no te acerques y no preguntes, pues no vas a saberlo, y no lo vivas, sobre todo. Entonces, yo creo que en políticas públicas, en las infancias, híjole, sí tenemos ahí la asignatura pendiente en temas de sexualidad, de género, de sociedad, de civismo, de muchos temas relacionados a humanidades, que, híjole, yo no sé, ahorita lo voy a empezar a vivir con mi hijo en los próximos años, pero creo que sí podríamos retomar alguno de los valores que veníamos en educación pública, sobre todo, que hoy en día no sé qué pasó, pero, pues, ahí están, Está pausado. están pausados, exactamente. Eso yo creo que se podría retomar s si ahí hubiera el interés, pues. Es normal que un hombre cuando empieza a ser padre, como en tu caso, cambie su manera de ver el mundo y cambie su manera de sentir. ¿Reaccionas distinto cuando ya eres padre de familia y más si eres padre de un varón que cuando no lo eres o que cuando eres padre de puras niñas? ¿Qué sucede con la paternidad? ¿Cómo modifica la masculinidad de los hombres? Vaya, aunque se escuche raro, Sí, ¿verdad? sí. Porque estás hablando de lo mismo. Creo que te voy a hablar de mi punto de vista muy personal y de mi vivencia. Te modifica todo. Justo lo platicamos ahorita, ¿no? El temor a morir, el Ujú. temor, obviamente, y lo identifico, eso lo vi en terapia hace poquito, por eso lo traigo tan presente, de que yo voy a terapia y me dijo mi terapeuta, es un impulso machista de creer que sin ti, tu familia ya se No derrumba puede. y no pueden salir adelante. Y dije: "Oh, sí es cierto". Ah, no era nomás yo, le Sí, dijiste. dije, pero bueno, es duro de aceptar, pero sí es Ajá, cierto, ¿sabes? sí. Desde una creencia de donde creer que si yo no estoy, mi esposa no podría, o cómo le va a hacer, o va a batallar. ¿Y tu hijo Y cómo va a mi hijo, crecer? ¿cómo va a crecer sin una figura paterna? Como muchos hijos que ahí, han sido resultados de éxito fenomenal. Eh, Ese sería un punto número uno. El tema de las preocupación del trabajo, de la economía, porque te repito, entonces entra esta balanza de decir: "Okey, quiero ser un papá presente, pero ¿cómo voy a ser presente si la vida cada vez es más cara y entonces tengo que trabajar más?". Y luego probablemente mi esposa se vea en la necesidad de estar en casa o quedarse en casa por alguna condición que mi hijo requiera, o simple y sencillamente porque así lo desea ella, y o simple y sencillamente porque de pronto los trabajos te llevan a renunciar como mujer, ¿no? Donde te Sí. empiezan a decir: otra vez tarde, otro permiso".
o te extienden el horario. Bueno, ya Otro no, festival. sí, ya no voy a decir más porque después quemaría el trabajo de el trabajo de mi esposa. No estamos hablando de ello en Sí, no, no, particular. no, pero Okey. se da y yo lo he visto en consulta. Entonces, es bien complicado, te mueve absolutamente todo, en pensamiento, en metas, en objetivos. Creo que a mí me vino a transformar, y cuando hemos tenido estas pláticas súper internas, mi esposa y yo, me sacudió mucho un día que ella me dijo: "Creo que agradezco haber tenido a un hombre que haya sido un niño". Y le dije: "¿Por qué?". Y me dijo: "Porque tú no sabes el terror que da desde niña ser mujer". Y a veces es un miedo, me dijo, inculcado por nosotros como padres. Pero me dijo: "¿Cómo te sentirías si hubieras sido mujer?". Leo se llama mi hijo. Ajá. Y me puse a alucinar y dije: "Claro, o sea, si ahorita tengo miedo de lo que le pueda pasar, evidentemente en una sociedad y en un mundo machista, misógino, con tanta cosa terrible que sucede, no porque a mi hijo no le pueda pasar, pero creo que sí, a las mujeres desde niñas constantemente es un temor de no poder salir a las calles sin miedo, Ujú, ujú. de que yo de pronto yo le digo a mi esposa, pues, ¿tú puedes tomar un Uber? Me dice: "No, no puedo, no puedo porque son las 10 de la noche". Sí, cierto, ahí voy por ti, ¿sabes? Me dice: "Es que eso lo ves incluso tú desde tu, privilegio de género, donde tú dices, pues claro, o sea, yo me puedo salir de fiesta o puedo andar hasta las 2 3 de la mañana, pero no tengo ese miedo constante de que me pueda suceder algo, de que me puedan, atacar. Claro, me pueden asaltar, pero, por ejemplo, no tengo el miedo constante de una agresión sexual", Ujú, ujú. ¿sabes? O de un piropo, o de un roce, o de una mirada, o de lo que sea. Entonces, creo que como papá de un niño, me siento con un compromiso, me siento con un propósito, sobre todo, que espero que mi hijo cuando vea este episodio y él esté grande lo entienda, de no criar un macho más en una sociedad tan machista, vaya. Pero luego también está la contraparte que está siendo rebasada, siento yo, en gran escala, porque vemos cada día mujeres que dicen, ejemplos muy sencillos, ¿no? Que mi hijo de 5 años, de 4 años, de 6 años se pinte las uñas porque, ¿qué pasa? O sea, él está conociendo, él está explorando, no lo vamos a etiquetar, no le vamos a poner un rol. O que mi hija, no tiene por qué traer el pelo largo, si ya lo quiere traer cortito, Mm, que se lo corte, ¿no? Y a veces siento yo que confundimos la libertad con la guía y hay una manera de ellos de confundirse en cuanto a saber en qué género quedarse o en qué género, eh, pertenecer. pertenecer. Ujú. Sería un tema como que le podríamos Ay, dedicar otra hora, Luis. pero, si yo te soy bien honesto, creo que sí. Creo que definitivamente no podemos dejar la toma de decisiones Ujú, a personitas que aún no tienen la capacidad de tomar una decisión, que aún no pueden tomar una decisión, por más mínima o inofensiva que parezca. De pronto pensamos de que, ¿qué tiene de malo esto? ¿O qué ¿qué tiene puede de malo pasar? aquello que pueda Ujú, pasar? Probablemente en en la inmediatez, nada, pero pues sí puede venir una confusión, sí puede venir como este tipo de, o incluso no deja tú una confusión, utilicé mal el término, como esta parte de creer que entonces puedo hacer lo que yo quiera. ujú. Y en esa parte de yo querer hacer lo que yo quiera, pues van creciendo. Y entonces nos vamos preguntando el por qué nuestro hijo de 23, de 35 años, no nos hace caso, no porque no nos tenga que hacer caso ya que es mayor de edad, sino simplemente ha tomado malas decisiones o es impulsivo. Me ha pasado mucho en consulta Sí, que me dicen mamás de sus bendiciones de pronto de 40 años, ¿no? De sus niños eternas chiquitos, bendiciones. de que me dicen, es que toma decisión tras mala decisión tras mala decisión. Probablemente ahí no hubo esta formación de límites, ¿no? Restringir, prohibir, la verdad, yo creo que de pronto también trae esta parte de deseo, y no sé si esté tan de acuerdo en eso, pero sí creo que en la parte de ser guías, Ujú. en la parte de ser formadores y de poner límites, sí se nos ha ido un poquito la mano y hemos empezado como a dejar de que, pues sí, claro, o sea,
que sea lo que tenga que ser y que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué es lo que más frecuentemente encuentras en terapia? Guardando, obviamente, la Ujú. secrecía, cuando un hombre de edad adulta, porque de 18 años en adelante, pues, estamos considerando que son adultos, decide llegar a una terapia individual, ¿qué es lo que normalmente buscan solucionar o qué es lo que les acompaña, que les hizo llegar a ti? Okey. Te lo podría resumir en violencia, mucha violencia y de todo tipo. Okey. Me impresiona que tengo 4 o 5 años, dando consulta tanto en línea como ahora presencial, que la violencia sexual en etapas de infantes de estos adultos mayores es casi que una regla. Eh, Familiares, amigos de algún familiar, el vecino o alguien tuvo ahí ay, no quiero utilizar un lenguaje francés, pero bueno, la agresión en contra de este menor, ¿no? Y obviamente de ahí, pues bueno, ya se desencadena una serie de situaciones muy complejas, porque obviamente, imagínate, te estoy hablando de a lo mejor de una infancia de los 70s. Si ahorita es difícil hablar como hombre de una agresión sexual, pues Ujú, imagínate en ese entonces y siendo niño, ¿no? Creo que eso es lo que me ha impresionado. Pero violencia en sus parejas, en sus vidas sentimentales, que de pronto me dicen: "Es que yo no puedo hablar de esto". O sea, si yo le digo a mi esposa: "Oye, me siento violentado por ti", viene una burla, me dice, ujú. o ándale, pues, ve y denúnciame, a ver quién te hace caso y demás. Me dice, entonces me invalida por completo. O viene esta situación de cuando tengo, en algún momento, más bien tuve 2 casos de que sí podían denunciar, porque la agresión que estaban sufriendo por parte de sus parejas mujeres era terrible. En las fiscalías el MP se soltó riendo, y la verdad es que les creí, porque inmediatamente me dijeron vino el juicio de: "¿Pero a poco su vieja no, o sea, su vieja no manda sobre usted o Ujú, le le pega. pega? No, pues, ¿cómo cree? Eso por eso está la Fiscalía de la Mujer para los hombres", y no les tomaron denuncia. Entonces, creo que lo resumo en violencia interiorizada, pero también que la externan, y entonces tiene todo sentido Ujú. ver a hombres violentos, o generadores de violencia, que también fueron víctimas en algún momento, o son víctimas en ese momento. Con esto, por supuesto que no quiero ni victimizar a los hombres, ni ponerlos en una situación como tal de víctimas, pero sí es importante plasmar y poner sobre la mesa que es un hecho que está sucediendo y que ha sucedido por muchos años, pero simplemente el silencio es el que ha ganado, en muchas generaciones en los hombres, al igual que en las mujeres. Y de pronto a lo mejor no nos podríamos ni siquiera comparar a nivel estadístico, pero en los hombres, pues sí viene a ser un poco más de doloroso y de daño emocional por este hecho también de simplemente callar, aguantar, soportar, es que usted aguántese, usted tiene que ser hombre, usted, no puedes, hablar de eso, ¿qué te pasa? Y bueno, términos ahí medio homofóbicos que yo creo que todos sabemos, pero, pues, creo que es eso, la violencia. Es un tema que manejo mucho en consulta y sobre todo en lo particular. Y es que pareciera que la violencia se trata de enfocarnos a algo que una persona hace contra otra. Pero ahorita no solamente los niños por ser varones, sino también las niñas están en contacto directo con la violencia por los videojuegos, por las redes Totalmente. sociales, están sobreinformados y no hay filtros auténticos y reales en la mayoría de los hogares. Hay controles parentales, pero en definitiva, pues no todos los padres quieren frenar o quieren filtrar lo que sus hijos reciben de O de información. pronto los niños ya le saben cómo quitar todo ese tipo de Es de cierto, es candados. cierto. ¿Estamos formando generaciones violentas cuando de niños normalizamos las matanzas en los videojuegos? ¿Estamos generando una masculinidad diferente a los que no tuvieron acceso a los videojuegos y a las redes sociales? Creo que sí hay una relación, pero definitivamente creo que la ficción no, la realidad supera la ficción, Ujú, ¿no? No podemos hablar qué son los videojuegos o qué es el acceso a la información cuando todos los días lo vivimos en nuestras localidades, en nuestros vecindarios, en nuestros barrios, Sky. en las calles, pues. Entonces,
De pronto ahí me llegan mamás que me dicen: es que su papá le compró este juego y mire, es bien violento. Okey, sí, pues vean la clasificación de ese juego. O sea, también a nosotros entra como responsabilidad de adultos y de padres. Pues, obviamente, a un niño de 5 años no le va a comprar un juego en el cual es explícito o trae una complejidad y demás. Desafortunadamente sí pasa. Para mí, ¿qué viene a suceder? Pues que esto viene como a impulsar y a empujar lo que de porno ya lo vivimos aquí a Ujú. la esquina de nuestras casas. Lo detona. Exactamente, lo viene a reforzar, pues. Entonces, sí creo que hay una relación, pero no creo que sea como exclusivo el acceso a los videojuegos, o a la información, o a tener, redes sociales. Ahora, ojo, redes sociales me refiero, yo la verdad es que sí le tiro mucho a que en algún momento, ¿qué será? Que legalicen o que legislen, pues, el que los niños no tengan acceso a redes sociales hasta de los 16, 17 años. Incluso yo me iría un poquito más. Pero en ese sentido, pues. Y es que son candados muy sencillos, ¿no? Como preguntarte, ¿eres mayor de edad? Y un sí o un no. Ujú. ¿Qué es lo que está aportando Hombres en Equilibrio a Chihuahua y cómo pueden llegar hasta ti para conocer un poquito más y a lo mejor iniciar en este proceso, primero de aprendizaje y después de una posible transformación? Pueden llegar de muchas maneras. La primera sería a través de mis redes sociales. Okey. Tengo Instagram, tengo Facebook. La verdad es que casi todo lo que yo hago, lo hago a través de Instagram. ¿No? Es Hombres en Equilibrio MX. Y qué padre que dijiste que cómo impactar a Chihuahua, porque la verdad es que mi estadística de seguidores y de gente que ahí se contacta conmigo es completamente fuera de la ciudad y del estado. Es rarísimo que me llegue alguien por ahí. Y eso nos habla también de que hay De la cultura que nosotros exactamente, tenemos. este norteño que tenemos que ser así Sí, fuerte, recio, ¿no? Entonces, a través de Instagram, a través de Facebook, me pueden contactar, no sé, supongo que voy a dejarles aquí también mi teléfono, mis medios de claro. contactos personales. Y, pues nada, creo que esa sería como la manera más sencilla. Yo soy quien responde todos los mensajes. Ahora sí que yo soy recepcionista, soy el que crea, soy el que a veces uso micrófono y demás, y ahí ando aprendiendo a usar todo. Entonces, ahorita yo soy el que está ahí atrás de todo el proyecto como tal. Y más que proyecto, yo lo veo como una comunidad. Ujú. Así me gusta definirlo, como un colectivo, porque también me he empezado a sumar a otras asociaciones, con el fin y el objetivo de poder brindar Ujú. atención y respuestas que a veces yo no tengo. Y que de pronto mi especialidad o mi experiencia o simplemente, la verdad, no es algo que me guste mucho tratar, pues canalizarlos y tener como estos aliados estratégicos, ¿no? Entonces, pues nada, creo que las redes sociales a través de Hombres en Equilibrio sería el mejor método. ¿Y qué es lo que estás haciendo con mausoleos para poder impactar a esta pequeña comunidad? Porque a veces nos enfocamos al duelo directamente en la pérdida, pero tiene que ser un trabajo donde las personas y las familias se puedan trabajar en esos pequeños círculos, ¿no? Antes de Ujú, cerrar en el individual. ujú. Pues mira, yo consideraría que a través de mausoleos me ha gustado mucho la parte justo que tú acabas de decir. Un proceso de duelo no es únicamente una pérdida de un familiar o de un ser querido o de una mascota, sino la pérdida de N elemento que para ti haya sido importante. Mm. Eh, a los hombres nos pasa mucho, por ejemplo, el desempleo, eh, cuando tenemos una familia y en esta parte del que ya hablamos del rol de proveedor, pues es una pérdida súper importante. Y más cuando a veces pasamos 2, 3, 4 meses sin conseguir un empleo. Entonces, creo que con mausoleos me interesa y me gusta plantear el tema del manejo del duelo, pero no únicamente a través de la pérdida de un ser querido, porque incluso a través de la pérdida de un ser querido vienen pérdidas también como la dinámica familiar, la convivencia con ciertos familiares que ya estaban y que a lo mejor quien falleció era el elemento que unía, ¿no? Ajá. Entonces, creo que Claro. podríamos sumar y podríamos, ofrecer como este esfuerzo de poder garantizar la atención de un proceso de duelo, pero no exclusivo de la pérdida de un ser querido o de alguna mascota o de lo que sea, de un fallecimiento, pues. ¿Qué debe de escuchar una persona, un joven, un hombre, que le haga clic y que diga, híjole, a lo mejor soy candidato o esto es lo que le hace falta a mi vida para encontrarle sentido? Yo creo que justo esa pregunta, o sea,
Si tú estás escuchando este episodio, si tú estás viendo este reel o como sea que se vaya a compartir ahí este fragmento, si te resuena algo, si tú piensas que si estás mal, o si lo que estoy pensando será normal, o lo que siento, o cómo reaccioné ante alguna situación sea correcto, ante la duda de cualquier proceso cognitivo, cualquier proceso mental, creo que es el momento de poder buscar ayuda y de poder decir: "Ah, creo que por ahí va", o quisiera saber de dónde viene, o resulta que tengo años y años sin hablar con mi familia o con un familiar, y quisiera realmente como indagar y profundizar un poco más de dónde viene esta ausencia, ¿no? De comunicación con ellos, que de pronto también ese es un duelo sin que estén fallecidas las personas. Entonces, creo que es a partir de ahí, a partir de la duda, a partir del querer respuestas y, sobre todo, tener el valor, porque un proceso psicoterapéutico requiere de muchísimo valor, porque te Ujú. vas a incomodar, te vas a confrontar de pronto con cosas que tú creías que eran correctas, pero de pronto no. Y es un proceso que lleva muchísimo valor. Entonces, creo que si de pronto tienes la duda y quieres entrarle, pues adelante. Y como mamá, como mujer, como esposa, ¿qué debo de hacer para tratar de que, mi gente cercana reciba esa primera información? Yo creo que compartiendo. eh, Compartiendo cualquier tipo de información, cualquier si tú nos estás escuchando como mujer y te interesa, no sé, que tu hijo, tu esposo, tu hermano, tus papás, tu papá, reciba esta información, pues es simplemente incluso hasta mencionarlo en la sobremesa o en algún lugar donde, oigan, el otro día yo escuché ahí a un chavo que estaba hablando de esto y esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Ah, no, pues estaría interesante. Creo que se nos ha olvidado mucho el poder convivir y el poder poner a veces temas sobre la mesa Mm, para de ahí a su partir. alcance. Exacto. Ah, okey, pues ahí está el contacto, o fíjate que yo he escuchado de él. No tiene que ser exclusivo mío, la verdad es que un proceso psicoterapéutico, repito, únicamente que sea con especialistas, lo pueden llevar con quien sea su confianza, con alguien que al final de cuentas justo sea eso, que te genere confianza. Porque pues yo hago a veces la analogía, ¿no? De que ir con el psicólogo es sumamente íntimo Muy íntimo. y, híjole, es como desnudarte por completo, pero ya no físicamente, sino de todo, o sea, emociones, pensamientos y demás. Entonces, creo que en ese sentido, o sea, compartiendo la información y haciéndole saber a ese hombre que probablemente no está mal, sino realmente lo que tiene es mala información. Ya noté aquí varias, temas pendientes, vamos a tener que, volvernos a reunir. Yo No te encantado. creas, es maravilloso, Luis, que tengamos la oportunidad de romper estereotipos en el tema de la asesoría y del acompañamiento por cuestiones de género, ¿no? Y que los Ujú. hombres sepan que hay instituciones, que hay asociaciones, que hay, espacios y comunidades como mausoleos, que a lo mejor te da esa primera idea y te muestra un camino que el conducirte a una transformación requiere, como tú decías, de muchísimo valor y de muchísimo sacrificio. Y estamos muy agradecidos porque este espacio sea parte de la promoción que tú haces por una masculinidad, pues, más próspera, más plena. ¿Con qué te Exacto. quedas? ¿Con qué cerramos, Luis, esta entrevista? Pues a mí me gustaría cerrar con eso. Digo, creo que la invitación a seguirme ya está completa por ese lado, pero sí me gustaría como un ejercicio de reflexión, sobre todo si tú eres hombre o mujer que tenga hijos, hermanos o papá, o incluso te haya resonado el tema del machismo en las mujeres, Ujú. definitivamente busques algún tipo de información, pero que sí sea información concreta y certera sobre todo el tema de las masculinidades. Evitar a toda costa, hay influencers que andan por ahí haciendo un trabajo como el que andamos haciendo varios colegas y yo, pero promoviendo una masculinidad hegemónica, que es una masculinidad de antaño, que es esta masculinidad violenta, agresora, machista. Ujú. Entonces, creo que simplemente los invitaría a ser conscientes, pero también, pues, muy profesionales en el sentido de con quién comparto la información y a quién busco, pues. Creo que con eso me quedaría. Híjole, pues no nos queda más que
Agradecer de nueva cuenta el que esta perspectiva de la psicología y del tratamiento enfocado al caballero se comparte también en vivencias que nosotros atesoramos y guardamos como guardianes de recuerdos. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. gracias. Nos vemos pronto, Luis, aquí es tu casa. Gracias. Sin duda, Luis deja muchos conceptos que todos deberíamos de reflexionar y algunos que también deberíamos desaprender. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta entrevista. Y te voy a pedir que si crees que a alguien le pueda servir este episodio, compárteselo por WhatsApp. Síguenos en nuestras redes sociales como @mausoleosluceterna y también suscríbete en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.